Hola amigo, es un gusto saludarte. ¿Alguna vez te has sentido angustiado por alguna situación que no podías resolver? ¿Alguna vez sentiste que los problemas eran mucho más grandes que las fuerzas que tenías? Pues bien, quiero que escuches entonces el siguiente relato que nos recuerda la importancia de confiar en Dios en cada momento. Imagina que un padre junto con su hijo pequeño fueron de compras a un almacén de alimentos. Y cuando ellos ya terminaron de hacer todas las compras de las mercaderías y cuando ellos se dispusieron a salir de aquel almacén, entonces el dueño de aquel lugar le dice a aquel niño: niño, toma con tus manos un puñado de caramelos. Pero aquel muchachito se queda paradito en aquel lugar mirando a su papá. Nuevamente el dueño del negocio le dice: por favor niño, toma con tus manos un puñado de caramelos, es totalmente gratis. Pero el niño sigue parado en el mismo lugar. Nuevamente mira a su papá. Recién allí el padre toma con sus manos un puñado de caramelos y se lo entrega a su hijo. Mientras ellos regresan a su casa, aquel padre le pregunta a su hijo: ¿por qué no tomaste con tus manos un puñado de caramelos? Su hijo lo mira a su papá y le dice: papá, porque yo sé que tus manos son mucho más grandes que las mías. Queridos amigos, qué respuesta impresionante la de aquel niño. Saben que esta historia nos ayuda a comprender que en los momentos más difíciles nosotros debemos aprender a dejar todo en las manos de nuestro Padre Celestial. Precisamente ese es el pensamiento de la reflexión de este video. ¿Cómo hacer para dejar todo en las manos de Dios y para poder confiar en Él diariamente? Así que vamos a la historia bíblica que se encuentra en esta oportunidad en Mateo capítulo 26. Allí se encuentra el relato que vivió Jesús la última noche antes de su crucifixión. Saben que este relato se desarrolla en aquel lugar llamado el Jardín del Getsemaní, ubicado allí en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Fue en ese lugar donde Jesús atravesó uno de los momentos más difíciles y más cruciales de su vida. Este relato describe precisamente el momento en que Jesús le había pedido a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, que ellos lo acompañaran porque él estaba atravesando un momento de prueba terrible. Él necesitaba el apoyo de sus amigos. Es por eso que Mateo capítulo 26, versículo 38, registra las palabras de Jesús a sus discípulos. Jesús les dijo: en mi corazón hay tanta tristeza que siento que me voy a morir. Por favor, quédense conmigo para hacerme compañía. Saben amigos, esa tristeza y ese sufrimiento que Jesús sintió también es descrito allí en el Evangelio de Lucas, pero con las siguientes palabras. Lucas 22, 44. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Usted seguramente ya notó lo que dice el texto de Lucas. La tristeza, el sufrimiento que tuvo Jesús hicieron que su cuerpo sudara sangre. Yo me pregunto, ¿será que puede ser posible esto, que un cuerpo sude sangre? ¿O la Biblia está hablando de manera metafórica? Saben que hoy en día la ciencia médica ha confirmado que la sudoración de sangre puede ser posible. Esto se conoce como hematohidrosis y según los expertos de la medicina, se puede producir cuando una persona, cuando un individuo está atravesando una situación extrema de angustia o de aflicción. Efectivamente, Jesús estaba pasando una situación difícil, pero la pregunta que yo me hago es: ¿qué era lo que le estaba causando tanta angustia y tanto sufrimiento a Jesús? Yo creo que la respuesta podría ser amplia. Podríamos mencionar solo algunas de aquellas razones, como por ejemplo la traición de Judas, por ejemplo la negación de Pedro, y es verdad que la traición y la negación todavía no había sucedido, pero
pronto iba a suceder. Y yo creo que a Jesús le entristecía saber que sus propios discípulos, uno lo traicionaría y el otro lo negaría. También podríamos mencionar el miedo que tenía Jesús a la muerte. Recordemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él decidió venir a la tierra y se revistió de humanidad, es decir, Jesús se hizo hombre como cualquiera de nosotros. Jesús vivió como hombre, sintió como hombre, Jesús sufrió como hombre. Además, la Biblia dice que la misión de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Es decir, esa misión implicaba que Jesús tenía que morir en la cruz ocupando el lugar del pecador, cargando la culpabilidad de todos los pecadores. Y yo creo que esa fue una de las razones más importantes de la angustia de Jesús. Jesús tenía miedo a la muerte, como cualquier ser humano. Jesús también tenía miedo de que la culpabilidad del pecado que Él tenía que cargar, esa culpabilidad lo separara definitivamente de su Padre Celestial. Y saben que en ese momento Jesús tuvo la tentación de no continuar con la misión por la cual Él había venido al mundo. Esa misión de salvar al hombre de sus pecados. Pero en ese momento de tentación, en ese momento de angustia, en ese momento de sufrimiento, encontramos entonces el secreto de la victoria de Jesús. En primer lugar, buscar la fortaleza en su Padre Celestial. Y en segundo lugar, enfrentar la dificultad con las fuerzas que Dios ya le había dado. Y con respecto a buscar la ayuda de Dios, lo que hizo Jesús simplemente fue practicar la oración. Saben que la oración era un hábito cotidiano en la vida de Jesús. La oración era la manera en que Jesús se comunicaba con su Padre Celestial. La oración era el aliento de la vida de Jesús, era la llave que abría las ventanas y las puertas del cielo para recibir la bendición de Dios. Así que, mis queridos amigos, aquella noche Jesús oró pidiendo fortaleza y Dios le envió ayuda inmediata. Pero antes de continuar, yo quisiera que usted pueda notar la manera en que Jesús se dirigía a su Padre Celestial allí en esa oración que hizo en el Getsemaní. Marcos, capítulo 14, versículo 36, dice que en su oración Jesús decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabes que la frase Abba Padre era un término infantil que usaban los niños y que usaban también los jóvenes para dirigirse a sus padres? Y esta frase Abba Padre significaba que la relación de aquel hijo con su papá era una relación muy estrecha. Esta frase evidenciaba que había confianza, que había cariño mutuo entre el hijo y el padre y el hijo. Es por eso que la traducción de Abba Padre podría ser Padre mío querido o simplemente Papito querido. Así que volviendo ahora a la historia de Jesús allí en el Getsemaní, en respuesta a aquella oración que hizo Jesús, Dios le envió inmediatamente un ángel poderoso que lo primero que hizo fue abrazar a Jesús, sostenerlo, le dio fuerza, le dio seguridad de que su Padre Celestial estaba con él y no lo había abandonado. Mis queridos amigos, ese fue el secreto de la victoria del Señor Jesús. Orar con confianza y dejar todo en las manos de su Padre Celestial a través de la oración. Querido amigo y amiga, tal vez vos, usted, estás pasando por una situación que te está angustiando. Así como Jesús pasó por su Getsemaní, tal vez estás pasando en este momento por tu Getsemaní. Y yo no sé cuál puede llegar a ser tu problema. Tal vez un divorcio, tal vez un fracaso, la soledad, una enfermedad que está destruyendo tu salud, o la salud de un ser querido, o quizás un pecado oculto que tienes, que quieres abandonar, pero no sabes cómo hacerlo. Yo quiero animarte
querido amigo, querida amiga, a que practiques en tu vida la oración de fe. Habla con Dios, cuéntale a Dios lo que te está pasando. Aprende a confiar en Él. Y aunque no lo veas, aunque sientas que Él no te escucha, yo puedo asegurarte que Dios está presente en tu vida y que Dios está al control de tu vida. Mira, la promesa de Dios que está registrada allí en el profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con la diestra de mi victoria. El segundo paso para poder obtener la victoria es enfrentar el problema. Sabe que de nada sirve que huyamos del problema. De nada sirve que nos dejemos estar y permitamos que la situación nos aplaste. Sabe que si nosotros hemos orado y Dios nos ha fortalecido, entonces ahora el segundo paso es enfrentar la situación con paciencia, con tranquilidad y sobre todo con mucho optimismo y con mucha fe. Recuerde que los problemas y las dificultades en la vida, las tentaciones que nos vienen diariamente pueden hacer dos cosas. O bien nos aplastan y nos destruyen, o si no, nos fortalecen. Por favor, no permita que la prueba lo destruya. Permita que Dios cumpla en usted su propósito en su vida. Deje que Él lo fortalezca. Mire lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 1 y 2. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y ahora preste atención a las siguientes palabras. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Cuando cruces por los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. La promesa de Dios se cumplió en Jesús. El Padre fortaleció a Jesús en el Getsemaní y Jesús cumplió su misión y Jesús salió victorioso. Querido amigo, usted también puede salir victorioso de su Getsemaní. Y antes de terminar este video, quiero ofrecerle el siguiente obsequio. Se trata de una guía de lectura de la Biblia titulada La Fe de Jesús. Sabe que en esta cartillita usted podrá leer la Biblia por temas y usted podrá descubrir de una manera sencilla, de una manera amena, las enseñanzas de Jesús. Es por eso, querido amigo, quiero animarte a que te comuniques con la persona que te compartió este video y que le digas que quieres recibir este material. O si no, también puedes enviar un WhatsApp al siguiente número que aparece en pantalla y nosotros te lo haremos llegar a la mayor brevedad posible. Deseo que Dios te bendiga y que pases una linda jornada.